Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Crónicas Mundialistas nuevamente. Faltan exactamente 346 días para la próxima Copa del Mundo, que va a comenzar el 11 de junio del 2026. Y en esta edición quiero recordar la última final que protagonizaron Argentina y Francia en Qatar 2022 en el Estadio Lusail. Fue un partidazo, para muchos la mejor final de la historia de los mundiales. Y para muchos también, quizá el mejor partido de la historia del fútbol, por lo que significa, por lo que era una final, porque quedó 2-2 en tiempo regular, porque en tiempo suplementario terminó 3-3 y por distintos factores, ¿no? Por cómo se dieron las cosas en aquel encuentro. Por los mismos protagonistas también, Lionel Messi, por un lado, uno de los mejores, para mí el mejor jugador de la historia. Por el otro lado, Mbappé, que anotó un hat-trick en la final, algo realmente increíble, algo que no se hacía desde el 66 incluso, y pasó a ser el goleador máximo en finales del mundo, y pasó a engrosar una lista de 5 personas, solamente 5, que marcaron en 2 finales diferentes, 2 finales de Copa del Mundo distintas. Zidane, Mbappé son los franceses que engrosan esa lista y por supuesto están los brasileños Pelé y Babá y el alemán Paul Breitner. El camino de Argentina, vamos a ir por partes, ¿no? Primero Argentina, después Francia. ¿Cuál es el camino de Argentina? Para ponernos en contexto, Argentina llegaba al Mundial de Qatar 2022 con una racha de más de 30 partidos sin perder, algo realmente sorprendente, algo realmente histórico. Tenía más de 3 años invicta, las eliminatorias las había hecho de hecho invicta, no las completó sin perder, algo realmente increíble. Tenían una gran baja cuando llegaron al Mundial. Se lesionó Giovanni Lo Celso a último minuto y no pudo disputar la Copa del Mundo, venía siendo titular, venía siendo uno de los más llamados habitualmente por Lionel Scaloni y se perdió finalmente la Copa del Mundo. ¿Cuál era el grupo de Argentina? Tenían a Arabia Saudita, tenían a México y tenían a Polonia en su grupo. Esos eran los rivales en orden a enfrentar. El primer partido con Arabia, quizá todo el mundo pensaba pues que evidentemente Argentina era favorito, porque habían completado su racha de 30 y tantos partidos sin perder, tenían muy enchufados al Mundial, tenían un funcionamiento colectivo que realmente sorprendía, tenían buena química los futbolistas, estaban jugando a otro nivel. Y aparte le habían ganado a Emiratos Árabes Unidos un amistoso previo a ese encuentro, así que el favoritismo lo tenía Argentina. Es más, comienza ganando el partido con gol de Messi de penal a los 10 minutos. Después hay un par de goles anulados a Lautaro Martínez, me parece que uno de ellos está mal anulado, pero la cosa es que Argentina mantuvo ventaja, 1-0, se fueron al descanso y en el segundo tiempo sale Al-Shehri y Salem Al-Dawsari, fueron los encargados entre el minuto 48 y el 53 de poner el empate y el gol de la volteada, el gol del 2-1, la remontada de marcador momentáneo, porque faltaban 40 minutos o más de partido todavía. Pero Argentina en esos 5 o 6 minutos se desconcentró, se confió, dejó pasar y finalmente Arabia termina llevándose el triunfo. Algo realmente, ya digo, histórico, algo quizá irrepetible, una de las sorpresas más grandes en historia de Copa del Mundo, en historia reciente sin ninguna duda. Tenemos el Senegal 1-0 a Francia, tenemos la victoria de Corea del Norte contra Italia en el 66, la victoria de Estados Unidos contra Inglaterra, que debutaba en mundiales en 1950, pero esta sorpresa, este 2-1 de Arabia-Argentina también tiene que pasar a engrosar esa lista, ¿no? Y la presión que tenían los futbolistas argentinos para el partido con México era mayúscula, porque tenían que ganar ese partido, si no, las chances de clasificar se complicaban. Y por eso fue el partido más difícil. Para muchos argentinos que disputaron el Mundial, este fue el partido más complicado, este fue el partido más difícil de enfrentar por la presión, no necesariamente porque México ofrecía mejor juego que Polonia, que Francia o que Países Bajos, que fueron eventuales rivales de la selección argentina. Fue el partido más difícil porque tenían que jugar con esa mochila pesada, con esa presión en los hombros que seguramente en ese momento no les hacía nada bien. Y de hecho, el primer tiempo contra México termina 0-0, entonces los jugadores argentinos estaban bien presionados, estaban con la emoción al tope, y por eso es que cuando Messi hace el gol al minuto 60, un golazo, tras un pase de Di María, Pablo Aimar desde el banco de suplentes, uno de los ayudantes técnicos de Scaloni, se pone a llorar, se echa a llorar, como nunca antes quizá lo habíamos visto, ¿no? Entonces era como decir, ok, nos estamos liberando de esta presión, estamos dejando que la carga finalmente caiga, ¿no? Después Enzo Fernández se encargó de hacer un golazo en lo que era su quinto partido con la selección argentina, algo realmente increíble, pero hizo
un golazo para asegurar esa victoria, ganar 2-0 y ir asegurándose más bien para el partido con Polonia. Le ganaban a Polonia y estaban dentro clasificándose primeras. Entonces, por eso es que Argentina afronta este partido con Polonia con la misma mentalidad. También hay algunos cambios en el equipo. Scaloni iba modificando algunas piezas y la cuestión es que nuevamente 0-0 en el primer tiempo. De hecho, Messi erra un penal, ¿no?, que le hace Szczęsny en la jugada anterior. La ataja Szczęsny muy bien y Messi finalmente erra ese disparo. Después, Julián Álvarez y Alexis McAllister primero, después Julián, se hicieron cargo de hacer los goles 2-0 a Polonia, primeros de grupo, ningún problema para Argentina, que ya venía, como decía antes, enchufada. Y pasaba a lo que era el mata-mata, la fase importante, octavos de final contra Australia, el partido número 1000 de Messi en su carrera profesional, y ese día metió el primer gol en su cuenta propia de Copa del Mundo en eliminación directa, ¿no?, ya en rondas importantes de octavos en adelante. Fue la primera vez que Messi anotaba en este tipo de rondas de Copa del Mundo. Todos sus otros goles previos en mundiales habían sido en fase de grupos. Bueno, ganó Argentina 2-1, ¿no? El 2-0 lo puso Julián Álvarez, después en un autogol, un gol en contra de Enzo Fernández, descontó las cosas para Australia, que digamos asustó a Argentina en el último tramo del partido, en las últimas jugadas. Por ahí se pudo llevar el 2-2, pero estuvo atento el Dibu Martínez para reaccionar y evitar que eso suceda. Sufriendo, Argentina al final le gana a Australia 2-1 y clasifica a cuartos. Y en cuartos se da lo que se conoce popularmente como la batalla de Lusail. En las Copas del Mundo han habido partidos interesantísimos que se han tornado batallas finalmente. La batalla de Bordeaux en 1938 es un ejemplo de ello. La batalla de Santiago en el 62 entre chilenos e italianos también es muy recordada. La batalla de Nuremberg en el 2006 en el Mundial de Alemania, donde Portugal y Países Bajos se fueron casi a los golpes y terminaron con no sé cuántas tarjetas amarillas y 4 tarjetas rojas, en lo que es un récord en la historia de Copa del Mundo hasta el día de hoy. Entonces, este fue uno de esos partidos. Esta fue una de esas batallas. La batalla de Lusail, porque se jugó en el estadio de Lusail, de la ciudad artificial en el norte de Doha. Países Bajos y Argentina ya se habían enfrentado alguna vez anteriormente. La final del 78 era el único triunfo de Argentina sobre Países Bajos en la historia de los mundiales. Y la última vez que se habían visto había sido en el 2014 por la instancia de semifinales, donde empataron también y Argentina también, curiosamente, clasificó en los penales. El primer gol es un golazo de Molina, no por la definición necesariamente de lateral derecho, pero por el pase de Messi. Esa asistencia de Messi a Nahuel Molina para romper el marcador contra Países Bajos es, en lo que a mí respecta, quizá uno de los mejores pases de gol que he visto en mi vida. Realmente magistral, no tenía ni ángulo y se la dio perfecto. Así se fueron al descanso, 1-0 ganando Argentina. Después Messi se encarga de poner 2-0 de penal, el 2-0 de penal al minuto 73-74, y ya prácticamente Argentina iba asegurando su pase a semifinales. ¿En qué pasó después? Entró Weghorst, este delantero de casi 2 metros de Países Bajos, neerlandés, e hizo 2 goles, realmente increíble. Uno al minuto 83 y otro al minuto casi 98 de partido, tras un tiro libre muy bien ejecutado, muy bien preparado por los neerlandeses. Y empataron el partido y así se fueron a la largue, ¿no? Se fueron a la prórroga, se fueron al tiempo suplementario con esa sensación, ¿no? Argentina quizás choqueado con un baldazo de agua fría que les caía después de haber recibido esos 2 goles. Pero Van Gaal nunca buscó el partido, nunca buscó mejorar, nunca buscó atacar, simplemente mandaba pelotazos arriba y así consiguió el empate, y así afrontaría lo que serían los próximos 30 minutos. Se fueron a los penales y bueno, finalmente Van Dijk y Berghuis fueron los encargados de errar sus tiros para Países Bajos. Enzo Fernández de hecho también erró su penal y Lautaro fue el encargado de mandar a Argentina a las semifinales. Y en semifinales evidentemente no tuvieron mayor percance, no tuvieron mucha dificultad para vencer a Croacia 3-0, 2 goles de Julián y uno de Messi de penal. Quizá de los penales que le pitaron a Argentina, los 5 penales, 4 los hizo Messi, quizá este penal contra Croacia fue el más dudoso, el más controversial, pero el resto de penales yo creo que sí fueron justos para Argentina y bien cobrados. ¿Cuál fue el camino de Francia entonces? Francia tenía bajas para el Mundial, también tenía la baja de N'Golo Kanté, que había sido pilar fundamental del título del mundo en el 2018 en Rusia, y faltaba también Pogba, que había sido un volante clave también, titular en el Mundial de Rusia, anotador de uno de los goles en aquella final contra Croacia, y por supuesto también tenía una carrera en mundiales larga Pogba. Había salido campeón del mundo en aquel Mundial de Turquía sub-20 en el 2013 con Francia, y además había sido elegido el mejor jugador joven de Brasil 2014. ¿Cómo debuta Francia? Debuta con Australia, después le tocaría enfrentar a Dinamarca y después a Túnez. En este grupo se supone que hubiera estado Perú. ¿Cómo fue el debut con Australia? Ganó 4-1 Francia, la pasó mal al inicio porque
anotó Goodwin antes de los 10 minutos, el primer gol para Australia, el primer gol del partido, y pasó buen rato, buena cantidad de minutos hasta que Rabiot finalmente empata, y después los delanteros que iban a ser estrellas, pilares fundamentales de Francia en los primeros partidos, ¿no? Giroud, que anotó por 2, y Kylian Mbappé, que volvía a su cuenta personal y hacía su quinto gol en lo que es su carrera en Copa del Mundo. Después contra Dinamarca, Mbappé marcó 2 goles, marcó un doblete para ganarle 2-1 a Dinamarca, sufriendo también el segundo gol de Mbappé, el 2-1 de hecho se dio tarde en el partido, casi al final, y así aseguraba su pase a los octavos de final. Y no solamente eso, sino que rompía una maldición, ¿no? Los equipos europeos en el siglo XXI en mundiales no les habían ido nada bien, una maldición que precisamente habían comenzado los propios franceses en el 2002, cuando cayeron contra Senegal, compartían grupo con Uruguay y con Dinamarca y no anotaron ni un gol, se fueron tristemente en fase de grupos y tenían un equipazo, ¿no? Venían de ser incluso campeones en el 98. Y la maldición es esa, ¿no? Ningún seleccionado europeo que venía de ser campeón del mundo, había logrado superar la fase de grupos en este siglo. Bueno, Francia rompió esa racha en Qatar y finalmente se clasificó, pero el último partido con Túnez lo perdió, ¿no? Mandó a suplentes de Deschamps al ruedo, Camavinga titular por izquierda, ¿no? De lateral izquierdo, Mandanda en el arco, un equipo alterno, como suele hacer Deschamps en los mundiales. Y perdió con gol de Wabi Kasri, delantero, capitán, número 10 de Túnez, y bueno, finalmente se termina llevando la victoria. No le sirvió a Túnez, no, para nada, quedaron afuera en grupos, clasificaron Francia y Australia a los octavos de final. Después, en octavos, Francia mantiene la racha, sigue ganando sus partidos, vuelve el equipo titular, por supuesto, le ganan 3-1 a la difícil Polonia de Robert Lewandowski, que había sobrevivido al grupo de Argentina, México y Arabia. Giroud y Kylian hicieron los goles. Kylian Mbappé por 2. Otro doblete hizo Mbappé, que comenzaba a llenar la canasta y finalmente se iba a llevar la bota de oro en ese mundial. Giroud y Mbappé muy importantes para Francia en lo que es Qatar 2022. Hacían casi todos los goles. Después, contra Inglaterra en cuartos, no anotó Mbappé, pero sí anotó Giroud, y el primer gol de hecho lo hizo Tchouaméni, un golazo de fuera del área, un joven francés que ya mostraba calidad y que bueno, finalmente él había llegado al Real Madrid de esa temporada. Después había anotado el descuento Harry Kane de penal, ¿no? Y además Harry Kane erra un penal. Harry Kane no solamente anotó el gol del empate en ese momento, el 2-1, el gol de Inglaterra, pero también erró un penal, lo que hubiera sido el 2-2, y quién sabe, ¿no? Lo que hubiera pasado en el tiempo suplementario, si Inglaterra y Francia seguían peleando por 30 minutos más, a ver quién se lo llevaba. La cosa es que pasó Francia 2-1 porque Harry Kane finalmente erró ese penal. Después enfrentaron a la sorpresa del Mundial, ¿no? En las semifinales Francia se enfrenta a la sorpresa del Mundial, que era Marruecos, y le gana 2-0 tranquilamente, sufriendo por ratos porque Marruecos no era mal equipo, pero Francia claramente era superior y las energías de los marroquíes ya estaban más reducidas. Los goles los hicieron Theo Hernández y Giroud. Giroud llegaba a la final del mundo con 4 goles. Ojo, es un dato no menor. Giroud no le pegó al arco en todo el Mundial de Rusia 2018, donde fue titular y campeón, y en Qatar 2022 finalmente se le abrió el arco. En la previa del partido, en la previa de esta tremenda final, se habían enfrentado otras veces Francia y Argentina. La última había sido en Rusia 2018. Se enfrentaron 6 veces en total. La primera fue en la fase de grupos del Mundial de 1930, que compartieron grupo A Argentina, Francia, México y Chile. Y el último, por supuesto, había sido en Rusia 2018, en los octavos de final, donde aquel equipo de Sampaoli, prácticamente roto desde el vestuario, enfrenta a Francia sin número 9, y Francia termina sufriendo para ganarles. Le ganó 4-3 ese partido. Los dos destacados de este encuentro de Qatar 2022, de esta final, eran Mbappé y Messi de lejos. Habían sido, pilares fundamentales para sus equipos, habían hecho cada uno 5 goles, llegaban con 5 goles cada uno a la final y querían no solamente llevarse el título, pero seguramente también el premio de la bota de oro. Giroud y Julián eran los segundos goleadores del torneo, detrás de Messi y de Mbappé, ambos con 4 goles, así que en la previa del partido habían 4 futbolistas que estaban luchando por la bota de oro. Mbappé y Messi también, aparte de ser los líderes, los números 10, los capitanes, Mbappé todavía no era capitán, pero eran líderes en el ataque de sus equipos, jugaban juntos, eran compañeros de equipo, jugaban juntos en el Paris Saint-Germain de Francia, ¿no? Algo llamativo, algo curioso desde la previa. Y algo que quería mencionar también antes de meternos de lleno al partido es la decisión inteligentísima, estratégica de Lionel Scaloni de colocar a Di María por izquierda. Un primer partido que lo colocaba como wing izquierdo y finalmente le funcionó. ¿Por qué lo colocó ahí? Porque en la otra
otra banda estaba Mbappé, ¿no? Y si estaba Mbappé, si estaba Di María, tenía que bajar a colaborar, tenía que bajar a marcar, y Dembélé, cuando bajaba a marcar, Di María se lo podía llevar de encuentro. Entonces, estratégicamente colocaron a Di María por ese sector. Entonces nos vamos de lleno al partido. En el primer tiempo se vio un dominio descomunal de Argentina, absoluto. O sea, no tenía chance Francia. Francia parece que no se había metido en el partido, ni siquiera no había salido del vestuario. Muy bien Di María, creo que fue el mejor del primer tiempo de lejos, de los 22 que estaban en la cancha. Iba por aquí, para allá, se metió al área y le hacen un penal. Sí fue penal, por supuesto, sí fue penal de Dembélé. Francia, como digo, estaba casi nula, por ahí habían ganado un tiro libre, Giroud había mandado por encima del travesaño, pero no había mostrado casi nada a Francia. Argentina era totalmente protagonista del partido. Di María se mete al área, como ya decía, y Dembélé sí le hace un penal, se ve clarísimo cómo lo traba por abajo, y Messi lo canjea por gol. 1-0 Argentina. Y es algo realmente emocionante ver a Lionel Messi convertirse en el futbolista número 63 en marcar en finales del mundo. Después del gol de Argentina, no mucho tiempo después, hay una jugada brillante, descomunal, de los argentinos que comienza desde el número 4, desde el número 26, pero juega de 4, Nahuel Molina. Después hay una jugada, después del gol, hay una jugada descomunal, brillante, de los argentinos por derecha. Nahuel Molina me parece que había rechazado un balón, lo había recogido por ahí Alexis McAllister, se la dio a Messi, se la dio a Julián, y Julián a McAllister, que corrió, pasó al campo francés prácticamente casi solo, ¿no? Muy poca marca de los franceses que estaban adelantados, y se la cambia a Di María, que venía solo por el sector izquierdo, y Di María define a los Özil. O sea, con ese pie que da el bote y pasa por encima de Lloris, algo realmente increíble, muy emotivo, y me atrevería a decir quizá el mejor gol de toda la historia de finales del mundo, mejor que el de Carlos Alberto en el 70 a Italia. ¿Por qué digo esto? Por cómo se construye la jugada. Nahuel Molina un toque, McAllister un toque, el único que la toca 2 veces antes del gol de Di María es Messi, porque se da el lujo de controlarla con el muslo y después dar el pase con la izquierda. Realmente impresionante. Dominio total de Argentina en el primer tiempo, y en el segundo tiempo, ojo que también, ¿no? Por los primeros 15, 20 minutos, Argentina tuvo con qué hacer el 3-0, prácticamente definía el partido, sentenciaba la final, pero no pudo, no logró hacer ese 3-0 en ese momento. Francia se demoró en despertar, de hecho, antes del medio tiempo, antes de acabar la primera parte, Deschamps hace dos cambios arriba, ¿no? Salen Giroud y sale Dembélé, y entran Thuram y Kolo Muani, ¿no? Finalmente esa es la estrategia de Deschamps, que a la larga le sirvió, pero se demoró en despertar Francia. Salió muy temprano Di María. Creo que ese fue uno de los pocos errores de Scaloni en todo su ciclo con Argentina casi, sacar a Di María temprano en esa final, por más que al final salieron campeones del mundo, salieron con la copa en brazos y demás. Creo que por ahí Scaloni pudo haber mantenido a Di María un rato más en la cancha, porque estaba haciendo un partidazo realmente fuera de serie. Argentina se frena un poco después de la salida de Di María, y de hecho Francia también metía más gente, ¿no? Metió a Coman en el segundo tiempo. Y de hecho Mbappé después hace un doblete. Primero un penal de Otamendi, que se confió y hace un penal. Y finalmente Mbappé lo canjea por gol, le patea muy bien a la pelota siempre Mbappé en los penales, y descuenta para Francia. 80 segundos después Mbappé hace un golazo. Le ponen una pelota en el área, ¿no? Una especie de parábola, para que Mbappé remate de primera y ponga las cosas 2-2 y diga que estábamos en el Lusail y que Francia había vuelto al partido, había vuelto a la final. Y fue el segundo doblete más rápido en la historia de los mundiales. De hecho, el que tiene el más rápido es Toni Kroos, cuando le hizo 2 goles casi de corrido a Brasil en aquel famoso 7-1. Pasamos al tiempo suplementario, ¿no? Después de los 90, Argentina vuelve a sufrir lo mismo que contra Países Bajos, le empatan en el partido estando 2-0 arriba, y finalmente tenían que aguantar en esa última parte. Pero ya iniciando el suplementario, Argentina no bajó los brazos, no se achicó, y como contra Países Bajos siguió buscando el encuentro. En los primeros 15 no hubieron goles, hubieron 2 situaciones muy claras de Lautaro, de hecho, en esos primeros 15, pero terminaron 2-2, se mantenía las cosas iguales por ahora. En los segundos 15 minutos de suplementario vimos un partido muy emocionante, demasiado emocionante. Argentina, como ya decía, no bajaba los brazos, seguía buscando el partido, y apareció un pelotazo que había sacado Montiel, que había ingresado ya por Molina. Es una especie de rechace que encuentran los hombres de arriba de la selección de Scaloni. Lautaro se mete al área, le pega, se había metido Messi también, Messi agarra el rebote y con derecha define en un gol que no tocó la pelota.
¿no? La pelota ingresó, la saca un defensor francés desde adentro del arco y finalmente el árbitro señala el centro del campo automáticamente porque su tecnología, ¿no? La tecnología le permite en el acto decir que sí, la pelota entró en su totalidad y es gol. Pero también Messi se demora en gritarlo, ¿no? Porque quiere estar seguro, porque quiere esperar a que el árbitro finalmente dé el gol por completo, quería esperar a que revisen un posible offside, que por poco Lautaro Martínez no estaba en posición adelantada. Se vio un partido realmente espectacular, Argentina ganando 3-2 y Francia con el cuchillo entre los dientes. Finalmente hay una mano de Montiel en el área y el árbitro Simón Marciniak de Polonia pita penal y Mbappé lo canjea por gol al minuto 117, algo realmente increíble. Los narradores argentinos, en su gran mayoría, ya no podían narrar el partido del sufrimiento que estaban viviendo en ese momento. Después llegamos a los penales, pero sin antes tener más emociones y más de qué hablar. Esa atajada del Dibu Martínez a Kolo Muani en el último instante del partido es realmente espectacular. Comparable quizás con la de Gordon Banks a Pelé en el 70. Gordon Banks le saca un balón a Pelé en 1970 en el Mundial de México, una pelota de gol realmente terrible. Por estética, por cómo se da, por los reflejos de Gordon Banks en ese momento, quizá era la mejor atajada en la historia de los mundiales. Pero por lo que significa, porque estábamos en una final, por todo lo que había pasado en los 120 minutos anteriores, creo que la tajada del Dibu pasa a ser la más importante y la más llamativa en la historia de este torneo. Nos vamos a los penales entonces, y como había pasado en el 2006, como había pasado en el 94, una final del mundo se decidía desde la vía de 11 pasos. Francia ya había perdido un título de mundial, un trofeo como este, desde los 11 pasos, desde los penales, en el 2006, en el Mundial de Alemania, cuando lo hicieron ante Italia. David Trezeguet fue el que erró su disparo. Comenzó Francia, de hecho, pateando, anota Mbappé su tercer penal de la noche contra Dibu Martínez y después Messi manda un pase a la red suavecito que finalmente termina haciendo gol y vence a Hugo Lloris. Después Francia ya erra sus dos siguientes tiros. Coman manda un disparo que ataja al Dibu Martínez, después Dybala le hace caso al consejo del propio arquero del Aston Villa y la manda al medio y convierte su gol, le da ventaja a Argentina. Tchouaméni después la erra y la manda afuera, la manda muy abierta a su izquierda, a la derecha del arquero y no va al arco esa pelota y el Dibu Martínez se pone a bailar, ¿no? Y después del gol de Paredes, parece que ya todo estaba encaminado para que Argentina salga campeón. Randall Kolo Muani aseguró su disparo, le pegó al medio, engañó al Dibu Martínez y finalmente Cachete Montiel, Gonzalo Montiel, el jugador de River Plate, fue el encargado de anotar ese penal, ese cuarto penal, y Montiel no falla usualmente los penales y por eso es que todo el pueblo argentino estaba ilusionado con ese penal y con que le pegue el 4 de River Plate. Finalmente Argentina salió campeón y el partido ha sido realmente emocionante, el partido dejó muchas sensaciones, evidentemente es uno de los mejores partidos de la historia del fútbol, es la mejor final sin dudas, es la mejor final y quizá el mejor partido que me tocó ver a mí, ¿no? Yo no vi el Italia-Alemania del 70, yo no vi la final de 1966, que seguramente sí fue muy emocionante, yo no vi esos partidos, pero sí vi este, y somos unos privilegiados los que pudimos presenciarlo. Ha sido un gusto, nos vemos en la siguiente edición de Crónicas Mundialistas.